teletrabajo, atendidas las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad. Y una comunicación de la coordinadora legislativa del Gabinete del Ministro de Desarrollo, la señora Andrea Martínez, que informa que a esta sesión van a participar la directora de Senadis, señora Jimena Rivas, y la misma señora Andrea Martínez, coordinadora legislativa del Ministerio de Desarrollo Social. Una comunicación del jefe de gabinete del director del Servicio Nacional del Senama, que informa que por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y por el Senama asistirá la directora de Senadis, señora Jimena Rivas. Se había invitado a este proyecto sobre los cuidadores y cuidadoras a todas estas instituciones que están naturalmente vinculadas con el tema. Y van a ser representados todos ellos entonces hoy día por doña Jimena Rivas, directora de Senadis, y doña Andrea Martínez, coordinadora legislativa del MINDESOC. Por último, se han recibido también hace unos minutos 13 indicaciones redactadas por el Ejecutivo a partir de las propuestas parlamentarias para el proyecto de disposición de alimentos que está en tabla, y también una indicación del senador señor Quinteros para el mismo proyecto. Estas, como los acabamos de recibir, se las estamos distribuyendo por correo, señores senadores. Vamos, ahí les sugiero a los colegas que en la tabla podamos empezar por el proyecto de cuidadora y así le damos tiempo, no sé si tenemos respaldo de la Secretaría para poder armar como un comparado con las indicaciones para poder hacer la discusión. A mí me gustaría preguntar si es que llegó la indicación respecto del proyecto de datos para la atención primaria, para la trazabilidad, que era un compromiso. No sé si tenemos a Jaime conectado, pero para que nos pueda dar cuenta de eso. Nosotros con el senador Quintero estábamos recién en comité y planteamos que en caso de que llegue esto pueda ser visto en la tabla, probablemente ya no hoy día, sino más bien mañana. No se ha recibido, presidente, ya. esa comunicación. No está conectado todavía Jaime tampoco para planteárselo. ¿Lo hacemos pasar? Hágalo pasar nomás, sí. Y está la señora Mariela Cerey. También está la señora Andrea Martínez, que es la que di cuenta. Ya. No hay problema que los haga pasar. Los acabo de hacer pasar, presidente. Buenos días, Jaime. Muy buenos días, senadora. Oye, consultábamos por la indicación que está comprometida respecto del el proyecto de trazabilidad, de atención primaria. Sí, la indicación ya fue enviada a SECPRES. Hoy día estuve conversando con la sectorialista y estamos esperando ingresarla cuanto antes. Yo espero durante el mediodía puede tener novedades y ingresa mañana. Ya. Yo lo planteé básicamente para poder incorporarlo en la tabla, ojalá el día de mañana. Aunque hay varios proyectos que ya están acordados. El senador Girardi me había planteado su preocupación por lo que está sucediendo en Antofagasta respecto de los contagios COVID. Aquí yo veo a la senadora Bensberger y algo similar, vivía en su región, a mí me pasa lo mismo en Magallanes, pero en el caso de Antofagasta esto se extrema más por la cantidad de personas que llegan básicamente a trabajar. Esta población flotante que va y lleva el virus y el peligro de contagio. Entonces, sobre eso, senador Girardi, la idea era poder oficiar, ¿no es cierto?, al ministro de Salud para que se tomen medidas más estrictas para el cumplimiento de cuarentena y de resguardo en el caso de trabajadores. En esos términos, el oficio, ¿usted quiere agregar algo más? ¿Me permite, presidenta? Por supuesto, senador Quintero. Buenos días para todos. Y aprovechando ese oficio, me gustaría también que se nos informara si se ha tomado en consideración a las nutricionistas en la alimentación que se está haciendo en las residencias sanitarias. He recibido quejas de varias personas de la alimentación que se le está proveyendo. Entonces, si las nutricionistas tienen o han tenido algún rol en esta residencia y en toda la pandemia en general. Acordamos ambos oficios. Uno, donde me pediría a la Secretaría que ahí pudiéramos incorporar también el planteamiento que hizo la comunidad en Antofagasta, la comunidad médica. Tengo algunos antecedentes para adjuntar al oficio, pero básicamente pidiendo medidas más restrictivas en el caso de trabajadores y el cumplimiento efectivo de cuarentena por parte de ellos. Y eso no solamente en Antofagasta, sino que también en regiones donde sea la misma situación.
Y por otro lado, el rol de las nutricionistas durante la pandemia y cómo se ha considerado en particular en hogares, ¿no es cierto, senador Quintero, en esos términos? Por favor, sí. Acordamos ambos, ¿les parece a los colegas? Sí. Hay un tema pendiente, pero quiero que esté el senador Chaguán para verlo, que tiene que ver con la reunión que nos propuso y que acogimos con nuestros colegas, con la Comisión de Salud del Parlamento en Argentina. Ellos me pidieron que fuera el viernes, no tengo el detalle bien de la hora, yo creo que el viernes es un buen día para nosotros, pero quiero cuando llegue él o al final de la sesión lo podamos conversar un poquito más en detalle para dejarlo cerrado. El día de hoy, cuando lo habíamos fijado inicialmente, los colegas argentinos estuvieron complicados y nos pidieron postergar. No sé si hay otro tema antes de pasar al proyecto de ley. Hoy día invertimos el orden de la tabla, vamos a partir tratando un proyecto que tiene que ver justamente con el reconocimiento del rol de las cuidadoras. Yo le pediría al secretario que nos pueda hacer una pequeña relación del proyecto. Bueno, la verdad es que el proyecto está en la comisión para hacer un nuevo primer informe, porque en la discusión en sala se hizo algunas observaciones vinculadas con temas tributarios, con el tema de las donaciones, sobre la alternativa de consagrar en ley estímulos a la disposición de alimentos en vez de prohibiciones. Don Fernando. No, nada que ver. Estamos en el otro proyecto, en el de cuidadora, en el segundo de la tabla. Acuérdense que vamos a invertir el orden. Bueno, este proyecto... Yo decía, este proyecto no lo hemos visto en sala todavía, estamos partiendo recién. Exactamente. Ahí sí. Incluye en la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad a quienes se dedican a cuidar a personas con discapacidad y dependencia. Para ese efecto, reemplaza el artículo 4 que consagra un deber del Estado de promover igualdad de oportunidades y dispone que, o agrega en ese artículo, que también es deber del Estado reconocer y amparar los derechos de cuidadoras y cuidadores a través de políticas públicas con perspectiva de género y que estimulen la creación de una red de apoyo. Los objetivos de estas políticas públicas, dice el proyecto, deben ser mejorar la calidad de vida de los cuidadores a través de fortalecimiento o promoción de relaciones interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación, inclusión social y ejercicio de derechos. En una cuestión más bien formal, en ese mismo artículo, el artículo 4 se refiere siempre a que el Estado debe desarrollar programas. La idea del proyecto es desarrollar políticas públicas y para ese efecto también reemplaza en otros incisos del artículo la expresión programas por políticas públicas. Y el artículo 6 también es modificado. El artículo 6 contiene modificaciones. La modificación de cuidador, que está en la letra D, se modifica para denunciarla como definición de cuidadora o cuidador, que son personas que de manera gratuita o remunerada proporcionan asistencia y o cuidado temporal o permanente. Lo agregado es el cuidado y el carácter de temporal. Y se refiere no solo a las personas con discapacidad, sino que también a personas que tengan dependencia. Y finalmente, en la definición E, sobre el estado de permanente que se encuentran las personas por una deficiencia de causa física, mental o sensorial, dispone que el estado puede ser permanente o transitorio para que las personas que los cuidan puedan acogerse a este estatuto. Por último, incluye en esa ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social todo un título, un párrafo nuevo sobre protección de las personas, que está en la página 4 y 5 del comparado.
sobre este proyecto tenemos hoy día a Mariela Cerey invitada, que ella es representante, ¿no es cierto?, de una agrupación de cuidadoras y fue quien me solicitó una audiencia y a partir de eso me pidió poder poner en tabla este proyecto, así que estamos respondiendo y por eso me parece importante poder escucharla. Está también uno de los autores de la iniciativa, el diputado Diego Ibáñez, presente, y de parte Andrea, ¿no es cierto, Martínez? De parte del Senadi también, entonces la idea es que les podamos dar la palabra para escuchar desde distintas versiones, ahí, de distintos mundos más bien, la importancia de poder avanzar en la tramitación de la iniciativa. Partimos, diputado, ¿quiere usted contar un poco desde el trámite legislativo? Bueno, gracias, senadora, presidenta, por el espacio. No quisiera ser patudo, pero me gustaría que partiera exponiendo la Mariela. Creo que yo podría complementar, porque este es un proyecto que nace también de la participación de la asociación Yo Cuido, junto a otras agrupaciones. Quizás podría ella partir exponiendo el corazón del proyecto y luego yo puedo ir dando algunos detalles que considere, digamos, relevante destacar. No sé si le parece esa propuesta. Perfecto. Mariela, te damos la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias, senadora, por esta instancia y a todos los senadores acá presentes. Antes de partir, me quiero tomar un segundito. Esta presentación se la queremos hacer en honor a Jessica Hidalgo, una cuidadora de nuestra asociación que hoy parte por COVID y bueno, ya sufría de un cáncer, así que la verdad que como asociación era muy importante para ella todo este proceso, así que estas palabritas iniciales me las tomo. Muchas gracias. Ahora voy a hablar de nuestro proyecto. Esto parte en enero del 2018. Díganme. No, sería bueno además que nos cuentes de tu agrupación primero. Parto por ahí primero. Sí, partir por ahí para que te conozcan el resto de los senadores también, las senadoras. Ya. Bueno, mi nombre es Mariela Cerey, soy presidenta de la asociación Yo Cuido. Somos un grupo de mujeres que trabajan al cuidado no remunerado de familiares con distintos grados de dependencia, producto de discapacidad, enfermedad, condición diferente. Nosotras partimos el 2018 con esta unión de mujeres por medio de redes sociales, producto de que nos dimos cuenta y nos reconocimos una al frente de la otra, de que sufríamos distintos tipos de vulneraciones, puesto que cuando nos transformamos en cuidadoras principales de nuestros familiares, en muchos casos no podíamos seguir trabajando de forma remunerada, nuestra salud se empezaba a deteriorar, producto de que tampoco nos podíamos autocuidar, tampoco podíamos ir al médico, porque las redes de apoyo es lo primero que empieza a desaparecer en nuestro círculo cercano. Esta asociación nace para eso, para visibilizar, primero que todo, esta problemática que ha sido desde siempre como detrás de la discapacidad, y nosotras dijimos, acá también estamos nosotras, acá también nosotras somos un apoyo para estas personas que tienen algunos grados de dependencia, y así empezó nuestra lucha desde el 2018. El 2018 nos reunimos, nos organizamos y empezamos en Villa Alemana, y desde ahí actualmente estamos en 6 regiones a lo largo de Chile y también en México y en Perú. En enero del 2018 nos reunimos con distintas autoridades del Distrito 6. Ahí, ahí aparece el diputado Diego Ibáñez, y ahí le dimos a conocer la problemática que viven miles de mujeres que cuidan a familiares con discapacidad, tanto en el plano económico, emocional, físico, mental, familiar, y cómo la vida te cambia inesperadamente con este nuevo rol y sin ningún tipo de protección por parte del Estado. Ahí fue cuando llegó el diputado Diego Ibáñez y la diputada Carolina Marzán, antes de asumir, porque ellos asumían en el mes de marzo. En ese momento se les presentó un programa que se llamaba Cuida al Cuidador, donde estaban todas las problemáticas, tanto en el plano de salud, educacional, familiar, contención, etcétera. Y así partimos un trabajo desde marzo del 2018, donde presentamos algunos proyectos de resolución, todos enfocados a mejorar la calidad de vida de estas mujeres que estaban en el cuidado de familiares.
primero presentamos un proyecto de resolución para ampliar el programa Chile Cuida. También presentamos un proyecto de resolución para ampliar la cobertura de la ley Sana, para que fuera para más patologías y también para que aumentara la edad de las personas que cubría. Así seguimos trabajando en esta mesa que se creó con estos 2 diputados y la asociación, y empezamos con el tema de la modificación de la ley 20.422. ¿Por qué específicamente esa ley? Porque en esa ley, en 2 o 3 frases, se nombraba la palabra cuidador, y realmente era como el único lado en nivel de ley donde estábamos nombradas, y por eso nos involucramos ahí. Y empezamos, primero que todo, darnos cuenta que había que agregarle la definición clara de lo que significaba para nosotras, y a nivel también internacional, la palabra dependencia, porque producto de los niveles de dependencia, de los grados de dependencia, es que nace la figura de la cuidadora, porque también hay que entender que no todas las personas con discapacidad requieren cuidados porque son autónomos, pero sí las personas que tienen una dependencia específicamente moderada y severa necesitan estos apoyos en su vida diaria. Esto entra en noviembre del 2018 a tramitación, y desde ese momento hemos recorrido una larga lucha a nivel institucional. Ha sido largo el camino acá en el Parlamento. Actualmente, bueno, hoy día por fin pudimos entrar ya a la Comisión de Salud, y nada, o sea, realmente para nuestra organización y para muchas mujeres que hoy en día están desempeñando las labores de cuidado de personas con dependencia y discapacidad, es importante que este proyecto sea tramitado por esta comisión, y de esta manera abrirá las puertas de exigir políticas públicas que lo materialicen, además de lograr visibilizar una labor que por siglos ha recaído en los hombros de las mujeres, siendo urgente avanzar hacia una sociedad regida por la corresponsabilidad de género en los cuidados, en donde el Estado tome parte activa. Eso para nosotras es fundamental, que se empiece ya a hablar, que se empiece ya a trabajar en una ley de corresponsabilidad, en una ley integral de apoyo y cuidados que protejan a estas familias que actualmente están totalmente desprotegidas por parte del Estado. La sociedad tampoco las valora, y lamentablemente la familia tampoco las reconoce. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariela. Diego, diputado, ¿quieres complementar algo? Sí, bueno, gracias, senadora, gracias, Mariela, por todo el trabajo que han empujado desde la agrupación. He sido testigo de cómo comenzó un puñadito bien pequeño de mujeres y unos poquitos hombres, pero hoy ya son muchas quienes están organizadas, y por supuesto también construyendo sus propias ideas con el apoyo de muchos profesionales. Y apuntando hacia un sistema nacional de cuidados de carácter integral. Ese es, digamos, el horizonte que plantea la asociación, y creo que es muy interesante cómo hoy, cuando estamos en una pandemia que releva trabajos que habían estado invisibilizados históricamente, que tener a los niños en la casa, tener a personas en situación de discapacidad, dependencia, en pandemia se hace mucho más visible el rol que ocupan para mantener el bienestar físico-mental de las comunidades. Y creo que allí el concepto de cuidado, dentro de una idea mucho mayor que obviamente supera esta ley, pero que es una idea que ha estado muy presente incluso dentro de las reformas económicas que se quieran plantear en adelante para visibilizar a personas que cuidan a otras personas, donde muchas de ellas, por ejemplo, son profesionales, pero tienen que dejar de trabajar por a cumplir con esta labor que es fundamental en el corazón de un bienestar social. Es fuente de desigualdad. Hoy cuando tenemos, aquí tengo algunos números, tenemos mayores de 18 en situación de discapacidad cerca de 2,5 millones, tenemos en situación de discapacidad severa cerca de 1 millón de personas. Eso implica también 1 millón de cuidadoras. Y eso no deja de ser menor cuando hoy los estipendios y los beneficios que otorga el Estado llegan, pero no son suficientes. Partimos, digamos, desde ese diagnóstico. ¿Y qué genera esa insuficiencia? Que, por un lado, el concepto de cuidador, cuidadora,
está muy restringido, y este proyecto lo que hace es dar un concepto un poco más amplio respecto de las cuidadoras informales, de aquellas que trabajan gratuitamente, de una u otra manera, trata de incorporarlas como un sujeto a ser cuidado. Y por otro lado, también releva la importancia de proteger a estas personas, porque se genera un círculo, a mi juicio, muy violento sobre problemas físicos, psicológicos que se arrastran producto del abandono en las labores de cuidado. Hablamos, por ejemplo, del síndrome del cuidador, que es un malestar que finalmente se transmite entre la persona que cuida a quien es cuidado, y eso va generando una vulneración en sus condiciones, sus capacidades, sus oportunidades hacia la sociedad completa. Esto ya dejó hace mucho tiempo un problema privado, de puertas adentro, es un problema público, social, económico, sanitario, y eso implica hoy abordarlo desde la materia legislativa como corresponde. Y eso es visibilizar el cuidado, porque si no se genera un empobrecimiento de estas familias, una postergación profesional de estas mujeres, una desigualdad de género en el corazón de una labor que debiese corresponder a todas y todos, y que por supuesto el Estado también debiese cubrir ciertas enfermedades que hoy, no sé, son poco, por ejemplo, enfermedades poco frecuentes, o otro tipo de situaciones que se desprenden de quienes hoy cuidan. Entonces, lo que hace esta ley, para finalizar, es una modificación a las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, que es la ley 20.422, e incorpora un concepto de cuidador-cuidadora. Este es un concepto que es más amplio que lo que hoy se reconoce particularmente como el destinatario del beneficio, que va en orientación también este concepto a los principios internacionales en torno a la situación de discapacidad y por supuesto también quienes cuidan a estas personas. Y hablamos incluso más allá de quienes revistan técnicamente una situación de discapacidad. Hablamos como de un cuidador en general. Y por otro lado, incorpora un título tercero sobre prevención, rehabilitación y protección. Se agrega la protección a la normativa, y al menos establece dos elementos, que es el derecho a contar con servicios de apoyo, asistencia y cuidado, y reconocer al cuidador como un sujeto de protección con derecho. Ahora, uno podría señalar que esta ley es más bien simbólica desde cierto punto de vista, porque no hay robo a gasto del Estado, por tanto uno podría pensar que esto es un cascarón que tiene muy buenas intenciones, pero que para ser aplicado tiene que pensar en el despliegue de la política pública con gasto estatal desde un punto de vista distinto. Y ese punto de vista es el que al menos esta ley quiere aportar, que es un catálogo de derechos que se le asignan a las personas que cuidan para proteger a quienes han sido cuidados, y ese principio al menos incorporarlo en la ley es un primer paso. Yo creo que hoy la labor que están haciendo las chiquillas es extremadamente relevante a nivel de debate público y de toda esta ola de visibilización que ha tenido la mujer, el trabajo, la división sexual del trabajo dentro de una sociedad que es profundamente desigual, y cómo eso va postergando sus vidas, tratando de parchar un poco lo que el Estado de una u otra forma no ha garantizado de manera contundente. Entonces, establecer este principio pareciese ser importante, al menos como un primer paso, como bien decía la Mariela, en camino hacia un sistema integral de protección nacional que sea mucho más robusto, pero creemos que es necesario hacer este paso, y desde ahí que este proyecto en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados fue trabajado junto con ella, junto a un grupo de asesores. Fuimos incorporando las modificaciones en la medida en que ellas también estaban de acuerdo, y por supuesto que fue aprobado unánimemente por la Cámara de Diputados en general. Y con esa fuerza llega a esta comisión, y creemos que es bien importante que podamos hoy, particularmente en un momento que visibiliza el cuidado como un rol fundamental en una sociedad que hoy está sufriendo y que tiene una crisis política, social, incluso cultural respecto de
de cómo hoy entendemos el trabajo doméstico no remunerado, creo que es fundamental dar estas señales y poder comenzar a discutir este tipo de iniciativas que, insisto, además nacen de la propia ciudadanía y de las propias afectadas. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. El senador me está pidiendo la palabra, pero yo me gustaría primero escuchar a Jimena Rivas, que la saludamos, además se conectó, ella está a cargo, ¿no es cierto?, del Senadis. Además hemos hecho harto trabajo conjunto en los temas de discapacidad, de inclusión. Entonces, si nos puedes dar tu opinión sobre este proyecto, imagino que también les tocó como servicio seguirlo en la Cámara de Diputados. Entonces, te escuchamos a ti y después abrimos un espacio de preguntas y comentarios. Jimena. Presidenta. Andrea. Presidenta, sí. Andrea. Es que, perdón, con la Jimena nos habíamos puesto de acuerdo, si lo tiene bien, Presidenta, dar unas pequeñas palabras porque vengo en representación del ministro Christian Monker. Por supuesto, ni un problema. Muchas gracias. La saludo a usted, Presidenta, y a todos los integrantes y a los invitados también a la comisión. Muchas gracias por la invitación a conectarnos el día de hoy. Bueno, primero partir dando las excusas del ministro Christian Monker, que se encuentra en otra comisión en estos momentos, discutiendo, ustedes saben, el tema del postnatal parental, así que está en eso en estos momentos, pero me pidió a mí como coordinadora legislativa del ministerio estar a disposición de la comisión para conversar de este tema. Nosotros, como podrá ratificarlo también el diputado Ibáñez, que nos conoce ya hace un rato, estuvimos también en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, donde se aprobó este proyecto y donde nosotros quisimos hacer algunas apreciaciones de carácter más técnico para ver en el fondo de qué manera se podían pulir ciertos conceptos que no estaban del todo apegados a la normativa que hay hoy en día en temas de discapacidad. Entonces, solamente manifestarle nuestra disposición a trabajar en conjunto, a buscar que este proyecto pueda ver la luz de la mejor manera, tanto la que se ha manifestado acá como la parte más técnica, que yo creo que es lo que les va a comentar la directora Jimena Rivas. Eso solamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Le damos entonces la palabra a la directora Jimena. No sé si se nos desconectó. No veo a la Jimena. Se desconectó y probablemente está intentando reconectarse. Bueno, esto es parte de este formato. Así que... el teletrabajo. Claro. No sé qué le habrá... Si le costó entrar, así que... Andrea, ¿tú estás siguiendo todos los temas legislativos en el Ministerio de Desarrollo Social? Sí, nosotros estuvimos conversando. Porque conversamos el otro día. Está bien ubicarte ahora, aunque sea telemática. Esta es mi cara. Y tengo que actualizar mi foto WhatsApp porque el color de pelo no me hace... No es real el de ahora. No te habíamos pedido detalles, no te preocupes. Pero sí, yo veo todos los temas legislativos acá en el Ministerio, obviamente cada subsecretaría y servicio tiene su asesor, pero yo los coordino para traspasar todos los temas al ministro, así que a disposición. Perdón. Hola, buenos días. Hola, Francisca, ¿puede partir con la presentación del servicio? Porque Francisca es la jefa de gabinete de la directora. Sí. Acabo de hablar con ella, se cortó la luz, pero se está conectando desde el celular, estaba solicitando la autorización para entrar. Ya, tienes que autorizarla y María José está siguiendo desde informática. Mientras tanto, les pregunto yo a los colegas, porque creo que este proyecto deberíamos pedir la autorización para verlo en particular y en general a la vez, por la lentitud de la sala. Yo creo que es mejor ese procedimiento, si les parece. Senador Chaguán, tiene que activar el micrófono sí, para que lo escuchemos. Sí, Presidenta, primero saludar a Diego, saludar también a Jimena, a Andrea, a Francisca, a Mariela, y por supuesto la idea es poder discutir el proyecto en general y en particular. Nosotros nos hemos reunido con Diego por este tema en algún minuto. Creemos sin lugar a dudas que acá hay que dignificar la labor de los cuidadores informales. Son cerca de 1.700.000 en nuestro país que prestan un servicio importante desde el punto de vista de acompañamiento a las personas
que están postradas, que tienen enfermedades raras o infrecuentes, que están en una situación de vulnerabilidad, y es por eso que es tan importante establecer un estatuto que dé determinados tipos de garantías. Y tal como señalaba el diputado Ibáñez, este es un proyecto que en algún minuto sería bueno poder establecer algún programa de iniciativa estatal que involucre gasto fiscal, pero ciertamente mientras tanto se está avanzando en establecimiento de garantías. Nosotros también presentamos los diputados los senadores de esta comisión, un proyecto de ley para agregar el día de los cuidadores, también para dignificarlo, para ponerlo en perspectiva, proyecto que también es en esta comisión y que sería útil en algún minuto también ponerlo en discusión, pero ciertamente este es un proyecto que avanza definitivamente y sobre todo para los efectos de establecer normas de autocuidado para los cuidadores. Y este es un tema de la mayor importancia y, por supuesto, presidente, sería útil ponerlo en discusión en general y en particular por lo que significa en términos de dotar de derechos a los cuidadores y ojalá poderlo ver también con el otro proyecto que es de fácil despacho. Muchas gracias, presidente. Vamos a hacer eso para la próxima sesión. Vamos a poner en tabla el del Día de la Cuidadora Informal y si tenemos la autorización de la sala podríamos avanzar en la votación en general y después ir al detalle de las indicaciones en la próxima sesión. Senadora Ebensberger. Gracias, presidenta. Bueno, voy a estar aquí en minoría, pero yo preferiría verlo solo en general. Creo que es un proyecto que no había tenido la oportunidad de verlo antes, lo estoy revisando recién. Si bien la primera parte establece una declaración de principios respecto a las cuidadoras, con las que no tengo mayor problema, pero ya el artículo 22 establece derechos que son, todo el artículo 22 es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo tanto, me parece que tenemos que tener más cuidado en verlo. Nadie puede no querer en ayudar a que estas cuidadoras, ¿no es cierto?, tengan un mayor reconocimiento y a lo mejor más garantías, pero aquí se está fijando una política pública que no es resorte nuestro, eso es del Ejecutivo, presidenta. Por lo tanto, yo al menos preferiría que se viera solo en general, que avanzáramos bien en un buen proyecto, que no sea inadmisible, pero me preocupa sobre todo el artículo 22, presidenta. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora sí al senador Quintero. Jimena, vamos, hicimos la ronda y de ahí te damos la palabra a ti. Senador Quintero. Senador, no lo escuchamos. Tiene que activar el micrófono. Ahí está, me lo habían desactivado. Sí, ya, ahí sí. Bueno, buenos días a todos. Felicitar al diputado y por supuesto a Mariela, doña Andrea, Francisca parece, por, digamos, el empeño que le han puesto en esta iniciativa. A propósito de lo que ha dicho la senadora Ebensberger, me gustaría a mí hacerle un par de consultas para para tener después la opinión cuando se discuta en general y ojalá particular este proyecto. ¿Tienen alguna facultad ustedes para retirar los medicamentos de los adultos mayores? Segundo lugar, sí, voy a hacer, son 3 o 4 cortitas nomás, sí. Sí, escuchamos, Mariela, primero todas las preguntas y después las respondes todas. Segundo lugar, este proyecto también habla de la capacitación. ¿Qué materias necesitan ustedes capacitarse en general? Veo que está el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Es a través del Ministerio de Desarrollo Social que ustedes van a coordinarse? Porque este proyecto contempla, como le decía, dentro de algún artículo por ahí, la capacitación. Y quiero, ya que está Jaime González, aprovechar de decir que este proyecto reitera la importancia del reglamento de la atención preferente a los adultos mayores. Entonces, yo le pido a Jaime, yo sé que no es culpa de él, ni mucho menos, pero que se hagan digamos, los esfuerzos para que salga de la Contraloría, si es que todavía está en Contraloría, porque legalmente la Contraloría tiene 15 días y ya vamos a cumplir un año. Entonces, yo era esas dos o tres cositas nada más.
Gracias, senador. Le vamos a dar la palabra a Mariela para responder rápido, son preguntas bien puntuales, y después sí a Jimena para que nos dé su mirada desde el proyecto. Mariela. Ya. En el caso de los medicamentos, bueno, también hay un proyecto de ley acá en la Comisión de Salud que fue ingresado por el senador Letelier, que tiene que ver con la atención preferencial para las cuidadoras de personas con algún grado de dependencia, y está totalmente relacionado con eso. Nuestros familiares, en muchos casos, que tienen movilidad reducida y no pueden acompañarnos, por ejemplo, a buscar los medicamentos, tenemos que ir nosotras. Y generalmente, cuando vamos nosotras, como no tenemos una atención preferencial, tenemos que esperar igual que cualquier persona común y corriente en los servicios de salud primaria, consultorios, etcétera. Así que por eso también ese proyecto específicamente era extremadamente importante para nuestro colectivo, producto que por ese motivo no podemos ni siquiera atendernos nosotras, y en muchos casos tenemos que dejar a las personas que cuidamos solos cuando vamos a hacer esos trámites. Esa era la primera pregunta. La segunda, Exacto. senadora, no me acuerdo cuál No, es. de la capacitación. Ya, la capacitación, bueno, nosotras como cuidadoras informales no recibimos ningún tipo de capacitación en ninguna de las áreas de salud, por ejemplo, ¿ya? Todo lo tenemos que aprender absolutamente solas, y cuando vamos ya aprendiendo en el camino y ya los cuidados se van haciendo rutinarios y todo, también las capacitaciones van ligadas a áreas para que nosotras podamos hacer otro tipo de acciones. Por ejemplo, mientras no hayan oportunidades en el exterior, tenemos que tratar de encontrar oportunidades para el interior en los hogares. Y esas capacitaciones van relacionadas con el emprendimiento, con posibilidades de poder hacer acciones desde los hogares para que podamos recibir algún tipo de remuneración con algún producto que nosotras podemos hacer, pero todo eso tiene que ser obviamente con programas que sean enfocados hacia las cuidadoras y hacia esta posibilidad que ellas tienen de tiempos limitados, de algunas veces a la semana, ¿sabes? Específicamente en ese tipo de capacitaciones que nos permitan también desenvolvernos en otras áreas para poder no empobrecernos, por lo menos en la parte económica. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mariela. Escuchamos entonces ahora sí a Jimena. Tienes la palabra. Muchas gracias, senadora. Disculpen, pero se cortó la luz por la ley de Murphy. No se preocupe, es parte de... Está en vivo. Sí. Bueno, primero que nada, bueno, los saludo. Muchas gracias por la invitación. Saludo a Mariela también. Conocemos el trabajo que hace de hace mucho tiempo. Bueno, nosotros efectivamente, bueno, para partir, por supuesto que como servicio valoramos mucho y reconocemos el trabajo que se ha hecho respecto al poder darle reconocimiento legal a las cuidadoras. Hablamos generalmente de cuidadoras, como decimos, porque la gran mayoría son mujeres. En Chile, como se mencionaba hace poco, hay más de 2.800.000 personas con discapacidad. Se estima que el 40% tiene algún grado de dependencia funcional. Por lo tanto, son más de 1.100.000 las personas que dependen de un tercero para hacer sus actividades de la vida diaria. Y en ese caso, evidentemente, es una población muy, muy importante y la gran mayoría, como digo, es una labor realizada por la gran mayoría mujeres, que suelen ser sus madres o abuelas en algunos casos. Por lo tanto, el rol del cuidador o de la cuidadora es fundamental. Nosotros, desde Senadi, estamos trabajando en la línea de apoyo a cuidadores. Ha sido parte de lo que nos ha interesado mucho relevar. En este minuto, bueno, aprovecho de comentar, pues yo recibí hace un tiempo, un par de semanas atrás, una carta de Yo Cuido, de Mariela, por una propuesta para incorporar a las cuidadoras formalmente en la hospitalización ahora con efecto de la pandemia. Ese tema lo estamos trabajando con el Ministerio de Salud y la verdad que me comentaron el día viernes que va bastante avanzado, porque si bien hoy día hay un permiso para que las cuidadoras ingresen 2 veces a la semana a visitar a la persona cuando está hospitalizada por COVID, la idea es que la cuidadora pueda hospitalizarse con su persona cuidada, ¿ya? Y en eso nosotros desde Senadi reconocemos la relevancia que tienen los cuidadores, porque no solamente, no solo por el labor de cuidado, sino que además en situaciones como esta, como la emergencia, es un apoyo tremendo al personal de salud. O sea, estas son personas de cuando hablamos de dependencia para la actividad de la vida diaria, es para todo, es para comer, es para mudarlo, es para entender lo que están diciendo. Por lo tanto, en situaciones de hospitalización, evidentemente, es fundamental
que nadie los entiende mejor que el cuidador, ¿ya? Así que, bueno, en eso estamos trabajando en distintas líneas. Y de hecho, también aprovecho de comentar, alcancé a escuchar la presentación, la parte final de lo que presentaba el senador Chaguán, que efectivamente nosotros hemos estado trabajando en las redes de apoyo. Nosotros entendemos que reconocer las labores del cuidado y reconocer el rol que tienen las cuidadoras, además de la necesidad, como planteaba también el senador Quintero, la necesidad de capacitarse, como explicaba Mariela, no solamente en labores formales de cuidado, sino que también en temas de autocuidado y en temas laborales. Lo fundamental también para esta población es tener redes de contacto, es tener redes locales, porque lo que se ve también que el rol de cuidador hace que las personas estén muy hacia adentro, por decirlo de alguna manera, empiezan a perder su contacto con el resto de la comunidad. Y nosotros hemos estado trabajando, partimos el año 2019 con 3 pilotos y hoy día ya tenemos más de 26, tenemos 6 pilotos más completos y 26 pilotos previos de un proyecto que se llama Revelo, que son redes vecinales y locales de apoyo a la dependencia. Precisamente es apoyar a personas con dependencia y sus cuidadores a generarle redes locales, no solamente, o sea, por un lado para que puedan acceder a la oferta pública, porque muchas veces nos hemos dado cuenta de que ni siquiera es tanto lo que se abstraen, digamos, y viven su realidad puertas adentro, que a veces hay programa o hay oferta pública, pero ni siquiera están en conocimiento porque están fuera de la red, por decirlo de alguna forma. Pero también generar redes de apoyo con todos los organismos privados y las organizaciones sociales, universidades, etcétera. La verdad que hasta el momento nos está yendo muy bien, son proyectos pequeñitos, no son mayormente caros, digamos, pero con el impacto que se está generando, la verdad que nos convence de que lo que se plantea también en este proyecto de ley, la necesidad de generar redes, es fundamental, o sea, para estas personas, porque de hecho ahora con la emergencia, usuarios de nuestros programas pilotos nos ha pasado, lamentablemente hemos tenido, uno de los pilotos fue en la legua emergencia precisamente, y una de las personas con dependencia era cuidada por su madre adulta mayor, que ahora con la emergencia la mamá falleció, y esta persona hasta hace 6 meses atrás, en el fondo no existía, para decirlo de alguna manera, para la red pública, no se conocía que existía ella ni su mamá. Al generar estas redes de apoyo locales, que es con vecinos y etcétera, obviamente con todos los actores locales, esta persona aparece, por lo tanto hoy día con la emergencia la mamá lamentablemente fallece, pero al menos uno ya sabe que esa persona que estaba siendo cuidada no está sola, y la metemos y la incorporamos hoy día, está en una residencia transitoria de nosotros. Entonces, bueno, solamente para mencionar que nosotros desde el servicio sabemos que el rol de los cuidadores es fundamental, estamos haciendo lo que podemos para tratar de activar redes de apoyo que les permitan incorporarse a todo lo que hoy día existe desde el punto de vista de oferta pública, pero evidentemente faltan cosas por hacer o faltan instancias por relevar. Respecto al proyecto, nosotros tenemos algunas observaciones técnicas que permitirían a nuestra manera de ver mejorar un poco el proyecto. Por ejemplo, que lo podemos ver después también con más detalle, pero por ejemplo algo que también mencionó Mariela y que nosotros estamos absolutamente de acuerdo, que es importante no asumir discapacidad y dependencia como que fueran la misma cosa, ¿ya? Entonces el proyecto de ley habla de discapacidad o dependencia, y efectivamente no todas las personas con discapacidad tienen dependencia, hay muchas que son autovalentes y no necesitan de un cuidador, y al dejar el o dependencia, también puede involucrar, por ejemplo, a niños que tienen dependencia, necesitan de un cuidador, y a nosotros nos interesa mucho que este proyecto esté acotado a cuidadores de personas con discapacidad, independiente de la edad, porque también, como mencionaba el senador Quintero, los adultos mayores, para nosotros que tienen algún grado de dependencia, también son personas con discapacidad, independiente que la dependencia se genere por la edad, ¿ya? O sea, para nosotros la discapacidad por decirlo de alguna manera, para nosotros no tiene relevancia cuál es el origen de la discapacidad, ya sea que nació con discapacidad, que la adquirió por un accidente o la adquirió por el tiempo, que ya es un adulto mayor que no ve, que no escucha o que no camina, ¿ya? Entonces, para nosotros la dependencia es independiente de la edad de la persona, pero aquí es importante que el proyecto haga referencia a discapacidad y dependencia, porque si no, al dejar el o,
pueden incorporarse, por ejemplo, cuidadores de niños, que evidentemente también son dependientes, pero es otra la categoría, el tipo de dependencia, digamos, que tienen y por lo tanto no debieran estar, digamos, involucrados en este proyecto. Y en general, solamente a modo general también hay, respecto al proyecto de ley que mencionaban recién del acceso preferente, efectivamente, bueno, está en Contraloría, nosotros enviamos nuestros comentarios al reglamento de Contraloría de atención preferente de personas con discapacidad y ingresó el boletín el 3 de julio del año pasado, el boletín 12.747-11, que es el boletín que incorpora a cuidadores en el acceso preferente, que a nosotros también nos parece tremendamente relevante y entendemos que está en primer trámite aquí en esta comisión. Entonces, claro, hay algunas cosas del proyecto de ley que para nosotros debieran estar vistos o tratados más en profundidad, tanto en todo lo que es de salud, debiera estar involucrado en este otro reglamento más vinculado a salud. Y lo que tiene relación a laboral, a nosotros, cuando se habla en el artículo del derecho al trabajo flexible y cosas de ese tipo, a nosotros nos parece que evidentemente sería muy importante el poder incorporarlo digamos, incorporar al Ministerio del Trabajo, evidentemente, en esa discusión, así como también en la parte de los subsidios. Está en trámite el proyecto respecto a las pensiones que originalmente se estaba tramitando, el proyecto de pensión era para cuidadores de personas con dependencia, pero está enfocado en adultos mayores, ¿ya? Y ahí es donde nosotros, como les menciono, nos parece relevante que todo lo que tenga relación a dependencia no se restrinja a la edad. La dependencia, como les digo, es independiente de la edad que tenga la persona. Si la persona no puede realizar sus actividades de la vida diaria, es igualmente dependiente requiere de un cuidador una persona de 18 años o de 20 años que una de mayor de 60. Por lo tanto, eso también a nosotros no hace sentido que algunos de los puntos que están mencionados en el proyecto de ley tienen relación, digamos, con otras iniciativas que se están tramitando que deberían unirse o, digamos, estudiarse definitivamente en los otros articulados, en los otros proyectos para que puedan, digamos, verse con total, digamos, amplitud. Muchas gracias, Jimena. Mariela quería agregarnos algo y después vamos a tomar acuerdos para hacer la tramitación. Me quedó una duda, senadora, con señora Jimena, que cuando habló de los niños con dependencia en la ley, que no... ¿Me lo puede, por favor? Que no me quedó claro lo que apuntó usted, por favor. Sí. A ver, lo que a nosotros nos interesa es que este proyecto esté acotado a personas con discapacidad y dependencia, independiente de la edad. Lo que pasa es que el proyecto hoy día está redactado como personas con discapacidad o dependencia, ¿ya? Al ser o dependencia, si nosotros nos acotamos solamente a la dependencia, se podrían incorporar, por ejemplo, las madres de niños de 4 o 5 años, por ejemplo, preescolares. Que esos niños tienen dependencia porque dependen de un adulto mayor, o sea, de un adulto, pero no es lo mismo, es distinto, o sea, para mí tiene que tener discapacidad y dependencia, porque ahí sí entra un niño con discapacidad que puede tener 4 o 5 años en el fondo, pero lo que yo quiero es que no se tome, porque para los padres, para los cuidadores de niños menores de edad, que están, por ejemplo, que todavía no son adultos y que requieren de un cuidado, no debieran estar, no es el mismo tipo de cuidado. O sea, por ejemplo, a ver, para ponerlo en un caso gráfico, yo tengo 3 hijos, uno en menor de edad tiene 8 años, pero yo no debiera estar acogida como cuidadora de mi hijo de 8 años, si no tiene discapacidad y es un niño como cualquier otro que puede ir al colegio, que puede estudiar, que puede hacer una vida y que lo puede cuidar, si yo no estoy, lo puede cuidar otra persona, digamos, que sin el cuidado especializado. Mi hija mayor, bueno, ya es adulta, acaba de cumplir 18 años, pero ella sí tiene dependencia severa, tiene discapacidad severa física mental. Por lo tanto, cuando mi hija mayor tenía 4 años o 8 años como su hermano, yo sí soy una cuidadora, es distinta la figura. O sea, lo que nosotros no queremos es que en este proyecto de ley se puedan querer incorporar padres o madres que digan yo cuido a mi hijo menor de edad porque depende de mí, yo necesito, digamos, acceder a los beneficios de esta ley. Si los niños no tienen discapacidad, no debieran estar acogidos esos cuidadores a esta ley. No sé si me logro explicar.
Yo lo entiendo perfecto, porque en el fondo tú ampliarías ahí a todos los padres y madres que tienen hijos, realmente, que son dependientes de ellos por edad. Claro. En cambio, estas son condiciones especiales que hacen que la persona requiera cuidado. Lo entiendo bien y me parece además que es necesario tener claridad sobre eso y el impacto que tiene, más allá de cómo queda en el texto. Conversábamos con personas con discapacidad, por ejemplo, cuando no se hace esta diferencia, cuando queda igual discapacidad y dependencia, como han sido excluidos personas sordas, por ejemplo, de residencias sanitarias hoy día, ¿no? Siendo que son personas absolutamente autovalentes, que pueden desenvolverse, pero como tiene una discapacidad, entonces tiene que ver con esas definiciones. Pero Mariela, yo lo que les quiero plantear, y quiero agradecerles a todos, agradecerte a ti, por supuesto, el trabajo, a Diego, a los que están detrás. Yo entiendo cómo surgen estas iniciativas de la ciudadanía, y lo conversamos con Mariela. Me tocó estar en el caso del SANA, no sé, hemos participado en iniciativas, la ley del cáncer, creo que tienen harta similitud. También entiendo las aprensiones de la senadora Ebensberger respecto de aspectos que efectivamente puedan significar gastos. O sea, acá, créannos que yo hablo aquí, no tengo duda, por todos los senadores de la comisión, nos encantaría poder hacer más en términos del reconocimiento de la tarea del cuidado, de la dependencia, pero eso requiere un programa con aporte fiscal. Es cierto que está en la Comisión de Trabajo, yo soy senadora de la Comisión de Trabajo también, la reforma previsional que tiene un subsidio a la dependencia severa, pero no es un reconocimiento al cuidador, eso aporta a la familia, es distinto, pero ahí tenemos un pendiente grande además, sobre todo para las mujeres. O sea, nosotros con este proyecto no vamos a resolver eso, y creo que es muy bueno cuando el diputado lo dice, tener claridad que no lo podemos hacer, pero sí nos permite un marco para visibilizar, para estructurar cuáles son los temas donde deberíamos sí generar después programas. Eso es un poco el tema, y así lo entiendo, y el derecho a la capacitación. Me parece que el tema del derecho preferente debería ir dentro de este proyecto, más que en un proyecto aparte, y lo podríamos incluir acá, que tiene que ver cómo nos hacemos cargo desde la legislación en términos de derecho, del reconocimiento, además de clarificar conceptualmente a qué nos referimos, que eso también, a propósito de la discusión que tuvimos acá, me parece que es un aporte. Ojalá pudiéramos contar con el Ejecutivo para ir más allá, pero uno entiende las dificultades que tiene eso, bueno, eso era parte de la conversación. Entonces, en ese marco... ¿Sí, Andrea? Perdón que la interrumpa. No, justamente por lo que estaba diciendo, quisiéramos manifestarle, y salió un segundo a la oficina del ministro justamente para eso, para manifestarle nuestra disposición a, si quieren generar un trabajo conjunto con los asesores de los integrantes de la comisión, donde podamos ver estos temas, en que participe también Mariela, y bueno, quien usted, Presidenta, estime conveniente que esté, para poder ir contándoles al detalle de todo lo que señalaba Jimena, y ponernos a disposición para perfeccionar el proyecto. Les manifestamos toda nuestra voluntad en hacerlo. Lo que les propongo a los colegas es que tomemos como acuerdo el poder tramitarlo en general y en particular a la vez, teniendo esas prevenciones, senadora Ebensberger. Ya hemos trabajado otros proyectos, así que confíen en el trabajo acá. Que nosotros habitualmente además constituimos ahí el equipo de nuestros asesores para revisar las indicaciones, y en eso podemos empezar a trabajar desde ya. La idea sería votarlo en general la próxima semana. Y veamos, ahí nos damos quizás un plazo para hacer las indicaciones. Ponemos en tabla también el que reconoce el día, que es iniciativa del senador Chaguán, que es de fácil despacho, y veamos si es que a los colegas, si nos interesa invitar a alguien más para poder verlo en la primera parte de la sesión del próximo martes. Con eso yo les agradezco, Andrea, por tu intermedio también al ministro, Jimena, agradecerte, Mariela, por el trabajo, y también Diego, y quedan invitados a seguir la discusión en esto. Además es mucho más fácil telemáticamente, y también aportar al texto. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Quedan liberados, vamos a seguir con nuestro próximo proyecto. Entonces. Gracias a todos los invitados. Gracias. Vamos a seguir con el proyecto de disposición de alimentos. No sé. Presidenta, antes de eso, don Fernando nos puede dar cuenta. Senador Chaguán. Sí, no, Presidenta.
justamente antes de avanzar, le comento que acabo de conversar nuevamente con el presidente de la Comisión de Salud de Argentina, Mario Fiat, por un encargo suyo, presidenta, y ellos nos proponen el día viernes a las 16 horas argentinas, a las 15 horas chilenas, si es posible. Yo no tengo ningún problema, creo que esa hora debe ser más fácil para todos. Había un tema solamente que hoy día en la reunión de comité se acordó que los días viernes no íbamos a tener sesiones para permitir el trabajo con el personal, ¿no es cierto?, con los funcionarios. Hay todo un trabajo de apoyo que me parece que es súper importante, entonces que puedan tener la disponibilidad ese día viernes, pero yo pedí que pudiéramos tener la excepción este viernes en la tarde, anticipando que iba a ser, porque era un compromiso que está fijado y que ya tenemos acordado. Entonces, yo creo que después conversemos un ratito, senador, para ver la propuesta. La agenda, eso nos pidieron, que viéramos la agenda. Sí. Y que podamos trabajarlo ahí también con nuestra secretaría y poner en contacto a ambas secretarías. Yo entiendo que esto es en el marco de cómo se ha enfrentado la pandemia y qué lecciones podemos compartir. Jaime, ahí sería bueno ver, yo no sé si está en las posibilidades de la agenda del ministro estar un ratito. Yo entiendo, senador, que el ministro argentino iba a estar de salud. Sí, el ministro argentino, y habíamos conversado con el ministro París, y él estaba con buena disposición de poder arrancarse, aunque sea unos minutos, para poder estar presente, y el ministro Ginés González también. El ministro el embajador Bielsa y el embajador Nicolás Monker también van a estar presentes, presidente. Eso, pero que después podamos coordinar, Jaime, para ver cómo podemos aportar, además en buen ánimo, esto es el ánimo colaborativo, nuestras experiencias. Y fijar la agenda previa. Sí, lo trabajamos un ratito después de la comisión. Si quieres podemos quedarnos conectados, Jaime, un poquito, y senador Chaguán le pediría lo mismo. Perfecto. Okay. Al terminar la sesión. Entonces pasamos al siguiente proyecto. Don Fernando, ahora sí. Cuéntenos, ¿en qué estamos con disposición de alimentos? Bueno, en disposición de alimentos, como decía hace unos minutos, la sala lo devolvió a la comisión para un nuevo primer informe. En esa oportunidad entonces los parlamentarios hicieron varias indicaciones. El Ejecutivo las resume y las recoge en ese documento que se les ha distribuido hoy día y que está agregado al comparado que preparó la abogada ayudante en estos minutos. Está en la última columna de la derecha. Esas son en el fondo las mismas indicaciones que están en la tercera columna, que eran indicaciones parlamentarias. Don Fernando, ¿usted no está compartiendo pantalla? Le voy a pedir a Evelyn, ¿la tienes tú a mano? Sí, comparto de inmediato la pantalla. Por favor. Entonces están las indicaciones parlamentarias al proyecto. Y este comparado tiene la virtud hay también una indicación del senador señor Quintero en la página 11, de ponerlas en paralelo, de modo que pueda uno comparar las cercanías y distancias entre las proposiciones. Estamos viendo... sí, Jaime. Sí, si me permite, el trabajo que hicimos, como bien lo manifiesta don Fernando, nosotros sintetizamos ambas indicaciones. Tenían algunos elementos comunes y otros elementos distintos. Dentro de los elementos comunes, ambos se referían sin duda a la prohibición de cestar alimentos y a la donación. Y como elemento distinto, nosotros recogimos los principios que estableció el senador Giardi y las definiciones, como recuperación de alimentos, pérdida de alimentos, alimentos aptos para el consumo humano, entidad intermediaria, receptor final, y lo único que hicimos fue precisar algunos conceptos, pero mantuvimos casi íntegro el principio de lo que manifestaba el senador. Y a su vez la senadora Ebensperger incorporaba otros criterios, hacía una remisión al Código Civil respecto de las entidades públicas o privadas sin fin de lucro, ¿no es cierto?, que podían ser entidades intermediarias. Hacíamos la precisión respecto a la remisión de la norma tributaria aprobada en la última reforma tributaria, y mantuvimos lo que se refiere a las empresas que van a quedar
obligadas a realizar la donación. Y en ese sentido, en el inciso primero, y hago inmediatamente la prevención porque fue uno de los puntos que nos levantó el senador Giardi, nosotros dejamos como una facultad, podrán donar los alimentos, pero más adelante, en el cuerpo del escrito, en el cuerpo del proyecto de ley, lo que se hizo fue mantener una obligación de deberán entregar oportunamente estos alimentos gratuitos y directamente a una entidad intermediaria o a un receptor final. Y esto lo aclaro el tiro antes que se pueda revisar el texto del proyecto, porque en definitiva no todos los alimentos se pueden donar, no todos los alimentos pueden ser objeto de compostaje y no todos los alimentos pueden ser objeto de consumo animal, porque requiere ciertos determinados requisitos y pueden haber incluso alimentos que pueden ser objeto que pueden perder su inocuidad alimentaria. Y por eso el texto que nosotros propusimos, creemos, a juicio del Ejecutivo, que es una propuesta que puede ser de consenso para destrabar el texto del proyecto de ley, manteniendo el espíritu de ambas indicaciones. Eso es, Presidenta. ¿Podría mostrarnos, Evelyn, dónde está el otro inciso al que hace referencia Jaime? Porque tú dices que más adelante en el texto... Sí, comienza con los fabricantes, los fabricantes, los productores, importadores y distribuidores. Deberán entregar oportunamente estos alimentos gratuitos y directamente a una entidad intermedia o a un receptor final. ¿Y cuál es Carolina, la diferencia entre entregarlos ahí y donarlos arriba? Todavía no lo tengo claro, Jaime. Al tiro ya. ¿Senadora? Sí, Jaime. En el inciso primero, si están de acuerdo, podrá quedar el deberán donarlos, deberán donarse en el inciso primero, pero nosotros consideramos oportuna la indicación que presentó la senadora Ebensperger en cuanto a que establece una exclusión y obliga a las grandes empresas, ¿no es cierto?, a realizar la donación, excluyendo, ¿no es cierto?, a las empresas de menor tamaño, a los comerciantes, a las ferias libres, que sin duda se encuentran en una posibilidad distinta de cumplir con la norma que otras empresas que son de mayor tamaño y que tienen una capacidad distinta que las mismas. Senador Gilardi. Senador Gilardi, tiene la palabra, me la había pedido. Sí. Mira, yo creo que yo valoro que el Ejecutivo haya establecido en el segundo inciso, no sé qué parte es, el tema del deberán. Porque esto es un tema más de fondo. Si nosotros mantenemos la situación actual de podrán, yo creo que esto va a ser totalmente marginal. Y no va a tener ninguna importancia esta ley porque finalmente va a depender de la buena voluntad. Y hoy día existe eso, ¿no? Existe la buena voluntad más allá de que se pueda apoyar la buena voluntad con incentivos tributarios o con otro tipo de incentivos. Yo creo que acá, y si queremos tomar un poco el criterio que hemos trabajado con Naciones Unidas y con FAO, la idea es poner fin a la pérdida de alimentos, ya sea por razones de cambio climático, calentamiento global, o ya sea en función de una política humanitaria y solidaria y ayudar a aquellas personas que no tienen acceso a alimentos de calidad. Y son alimentos, como hemos dicho, que no tienen valor económico, porque son alimentos que igual su vida está predefinida, es decir, son alimentos que se van a perder, se van a eliminar. Entonces, yo creo que nosotros debiéramos poner el mismo criterio que puso Jaime en el segundo inciso en el primero, porque si no, además va a ser totalmente contradictorio. Y lo que sí yo estoy de acuerdo es que sería bueno establecer eventualmente algunas excepciones, creo que es mejor eso, en relación a determinadas situaciones específicas que puedan excepcionarse. Y lo otro que creo que es bueno también, y nosotros en cierta manera lo señalamos en nuestro proyecto, de separar los grandes de los
los pequeños, ¿no? En el sentido de que no es lo mismo, y en eso estamos de acuerdo, y al mismo tiempo hay una cantidad de alimentos. Yo ponía el ejemplo de restaurantes que nos llamaron para decirnos que ellos querían tener la posibilidad también de donar, ellos nos proponían de que pudiera hacerse a través de plataformas digitales donde ellos pudieran ofrecer en esas plataformas esos alimentos y pudieran acceder a ellos a personas que estuvieran en un registro, ya sea, como habíamos dicho, de personas vulnerables o instituciones como centros de madre o juntas de vecinos o lugares de acogida como el Hogar de Cristo o de adultos mayores, que pudieran acceder en una situación más directa, más dinámica, más rápida. Y a mí me parece que eso sería una buena manera de resolver el tema, de hacer esa separación entre lo que son los grandes supermercados retail y son los otros que son más que pequeños, que podrían colaborar a la donación. Y yo creo que lo mismo sucede con los más pequeños, que pudieran ser ferias libres, que pudieran también eventualmente los productos, antes de botarlos, poder ofrecerlos en donación a través de plataformas. Creo que eso nos ayudaría mucho, y este es un proceso, evidentemente, pero me parece que en esa dirección sería la que yo tomaría. Pero creo que el establecer al principio esta situación totalmente subjetiva y relativa del podrán, en el fondo es borrar, de mi punto de vista, con el cobro que queremos hacer. O sea, esta ley no tiene ningún valor si no tiene un cierto criterio de obligatoriedad, no va a pasar nada. Esa es como la autorregulación, ¿no?, que se planteaba para cuando discutimos la ley de etiquetado, o la autorregulación en materia de precio de las cadenas, ¿no? Eso no sirve. O sea, aquí el mundo privado actúa cuando tienen una responsabilidad señalada claramente, si no, creo que no vamos a lograr avanzar de manera sustantiva. Y además, yo creo que el propio ministro está de acuerdo cuando le planteamos la idea del proyecto de que fuera, por lo menos para los grandes, tuviera una dimensión más objetiva, más compulsiva respecto a la donación de alimentos que pierden su valor económico. A mí me gusta más, Jaime, pero a mí también me gusta más la lógica de excluir, de generar excepciones o gradualidades, pero sobre el principio de que esto sea efectivo. Comparto para ir entendiendo qué es lo que queremos abordar. La senadora sí, es que no la veo aquí en la... Acá estoy. Sí, ahí la veo. Y de ahí Jaime, ¿ya? Presidenta, gracias. Yo en términos generales estoy de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, que creo que hizo grandes esfuerzos para tratar de proponer en su indicación las visiones de los senadores que no son la misma en esta materia, pero que sí compartimos el objetivo del proyecto. Yo estoy de acuerdo con el podrán porque por un concepto además legal. La donación no puede ser obligatoria, es de la esencia de una donación que sea voluntaria. Pero sí creo que el objetivo de esta ley, y que es lo que todos perseguimos, ¿no es cierto?, es que no se destruya ni se desperdicie ningún alimento que sea apto para el consumo humano. Por lo tanto, a lo mejor podría buscarse una solución intermedia y reponer el artículo primero, ¿no es cierto?, actualmente vigente, en que yo, si bien mantendría que la donación fuera con un podrá, es decir, fuera voluntaria, pero sí creo que es bueno que esta ley establezca la prohibición de destruir o desechar alimentos que sean para el consumo humano. De esa manera, de alguna forma, respetando la voluntariedad de la donación en el concepto jurídico, sí los estás obligando a donar. No sé si logro explicarme, porque a aquellos productores, distribuidores, comerciantes, en fin, que
no puedan vender estos alimentos, pero que estén aptos para el consumo humano, van a tener la prohibición de destruirlo, por lo tanto no le va a quedar otra alternativa que donarlo. Pero no cambian la naturaleza jurídica de la donación, que tiene que ser voluntaria. Entonces, a mí lo que me parece que deberíamos mantener la prohibición de destruir y desechar alimentos para el consumo humano, para todas estas personas que aquí identificamos como fabricantes, productores, importadores, distribuidores, etc. Y me parece bien también las excepciones como se reflejan más adelante. Pero yo mantendría el podrán donarse, pero antes de eso comenzaría el proyecto con la prohibición de destruir o desechar alimentos aptos para el consumo humano. Creo que es una solución intermedia que cumple con el objetivo de la ley y que de alguna manera obliga a la donación, pero sin poner que la obligación es voluntaria, porque jurídicamente una donación no puede ser obligada, dejaría de ser donación. No sé si me logro entender. Gracias, Prefe. Sí. Yo comparto con la senadora que hay que partir de esa prohibición, porque eso es lo que impone la obligación después. O sea, ¿qué hace sino con los alimentos? Jaime. No, senadora, concuerdo con la senadora Ensperger, entiendo que el espíritu de todo es el mismo. En la misma indicación número uno, propuesta por el Ejecutivo en su parte final, recoge lo que propusieron ambos senadores. Prohíbase la destrucción de alimentos cuya comercialización se ha vuelto inviable para que conserven sus condiciones para el consumo humano. A lo mejor la prohibición podría ser el encabezado del artículo y después continuar con el resto y mantener el poder si ustedes lo estiman. Y en relación a la ley... Jaime, perdón, yo pienso que a lo mejor si hacemos eso, en vez de tal vez lo que deberíamos es eliminar el deberán o podrán donarlos, y yo pondría iniciar esto con el tema de que se prohíbe la eliminación o la destrucción de alimentos, y después yo pondría derechamente y deberán entregarlos en la forma con los beneficios, condiciones previstas en la ley. No hablar de donación, sino que deberán entregarlos nomás. Aquellos que no se pueden, aquellos alimentos que tienen que ser eliminados por distintas razones, pero que no se permita que sean destruidos, para salvar el tema conceptual, si la donación puede ser obligatoria o no puede ser obligatoria, resolverlo por la vía de que en vez de hablar de donación, hablar solo de que deberán entregarlos con los beneficiarios las condiciones previstas en esta ley. Para que no entremos en una discusión semántica, digo yo, si es que esa es la discusión. Solo hablar de que deberán ser entregados. ¿Cuáles? Aquellos alimentos que se prohíbe su destrucción. A mí me parece bien esa redacción. Yo creo que y después especifica, porque después especifica, no sé si quizá hay que revisar el texto, claro, que especifique cuáles son el mecanismo de donación, que es una de las alternativas, porque podría entregarse sin el mecanismo de donación. Es que el podrán entregarse es donación igual, po. No, pero es que yo digo, deberán entregarse. Pero jurídicamente el que sea una donación, o sea, yo puedo ir y entregarlo, pero también puedo acogerme un beneficio como que tiene esa donación. Esa es la diferencia que hay detrás, por lo que entiendo. Yo creo que hay que mantener el podrán donar. Bueno, entonces votémoslo, porque los que somos autores de la ley, yo creo que queremos que esto funcione. Y si no, son leyes que se hacen y que no pueden cumplir su objetivo. Entonces, yo lo que sí estoy de acuerdo y que se ponga al inicio lo que se señalaba acá por Jaime, de que no podrán ser destruidos, y después que estos alimentos deberán ser entregados en forma gratuita a los beneficiarios. Y con eso salvamos el tema conceptual de si una donación puede ser obligatoria o no puede ser obligatoria. Es que deberán ser entregados en forma gratuita de donación. Sí. Yo le sugiero, pero como metodología de trabajo le sugiero que revisemos todo el texto, hagamos todas las observaciones y después tenemos un texto escrito y sobre eso votamos. O sea, si quedan cosas sobre las cuales no nos ponemos de acuerdo, votamos, pero hagamos la revisión completa para entender también cómo esto juega con el resto del texto del Ejecutivo. Jaime. Senadora, un último comentario antes de revisar el texto.
A propósito de la limitación, la senadora Ensperger incorporó una indicación, sin duda muy lúcida, que se refiere a que los pequeños comerciantes que desarrollen actividades en la vía pública, definida en el número 2 del artículo 22, lo excluye, los pescadores artesanales, los micro y las pequeñas empresas y los comerciantes de feria libre, sin duda que no se van a encontrar sometidos a esta indicación, y con eso también resolvemos la prevención que levantó el senador Girard. Eso es, presidente. Ya, pero sigamos con el resto del texto. Queda súper claro acá las dos posturas, la posibilidad de entregar en vez de donar, con las diferencias que hay, que ese es el punto ahí. Seguimos, Evelyn, tú tienes el cursor, parece. Don Fernando, ¿usted sigue leyendo? Aquí vienen las definiciones. ¿Me permite, Presidenta? Sí, la indicación número 1 contiene en el inciso segundo una serie de definiciones. Se las voy a leer. Recuperación de alimentos. Alimentos que son descartados, pero que son seguros e inocuos para el consumo humano, que pueden ser recuperados y distribuidos. Pérdida de alimentos. Alimentos que se pierden en la cadena de suministro entre el productor y el establecimiento de comercio, de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Alimentos aptos para el consumo humano. Productos alimenticios cuya comercialización se ha vuelto inviable, como por ejemplo, embalajes o envoltorios fallados, dañados o defectuosos, razones estéticas, mala rotulación o proximidad de su fecha de vencimiento. Entidad intermediaria, toda entidad pública o privada, con o sin fines de lucro, que recepciona alimentos aptos para el consumo humano por parte de un fabricante, productor, importador, distribuidor, comercializador o establecimiento de comercio para entregarlos gratuitamente a un receptor final. En ningún caso los alimentos recibidos podrán ser comercializados. Receptor final, entidad pública o privada receptora de alimentos aptos para el consumo humano, tales como entidades benefactoras. Hasta allí llegan las definiciones. En eso estamos ok, ¿no es cierto? Yo creo que es lo suficientemente amplio para cobijar a todos los actores que tengan interés en ser parte de este proceso. Estoy de acuerdo con las definiciones, presidente. Ya. Continúa, don Fernando. Luego continúa la proposición, ¿no? Esta proposición número 1 es el reemplazo del inciso primero por 5 incisos. El tercero dice: el respectivo reglamento del Ministerio de Salud establecerá los requisitos para aquellas entidades públicas o privadas, con o sin fines de lucro, dedicadas a la atención de personas en situación de vulnerabilidad, puedan recibir o distribuir este tipo de alimentos en condiciones de inocuidad alimentaria. Los fabricantes, productores, importadores, distribuidores, comercializadores o establecimientos de comercio deberán entregar oportunamente estos alimentos gratuita y directamente a una entidad intermediaria o a un receptor final. Se propenderá a la entrega de alimentos con menos etiquetado de sellos altos en. Los establecimientos de comercio donde se expenda o consuma alimentos preparados, tales como restaurantes, supermercados, hoteles y servicios de preparación de alimentos, deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevar los no consumidos y facilitar los medios para ello. Hasta allí llega la primera proposición, la número 1. Ya hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Presidenta? Sí, senadora. Sí, a mí, es que estoy buscando, se me perdió, me parece importante que quede establecido también que aquella persona que dona, la que es dueña del alimento que ya no está apto para venderse, pero sí para el consumo humano, que claro en la ley que puede donarlo directamente, que no es obligatorio utilizar una agrupación intermedia. O sea, podría donarlo directamente al Hogar de Cristo y mandarlo a dejar. No tendría que pasar esos alimentos por la organización intermedia para que esto los llevara, por ejemplo, al Hogar de Cristo, sino que puede tomar la decisión libremente de mandarlos él o entregarlo a la organización intermedia.
Ya, y eso será parte de lo que tendrá que reglamentar el ministerio también. ¿Presidenta? Jaime. Pero eso quedó porque quedó como un O. Sí, por eso estaba de acuerdo. O un receptor final. Ahí está. Mira, Súper. Carolina, Y es importante ahí el reglamento, al tiro guía, pero es importante el reglamento para saber cómo se garantiza eso, y que primero sean las sin fines de lucro, que después sean, o sea, entiendo que en esos aspectos deberían armarse. Senador Girardi. Jimena, Carolina, yo tengo un punto en el receptor final. Yo pienso que tiene que ser un poco más amplio para que claramente el receptor final pueda no solamente hacer instituciones con o sin fines de lucro, sino que quede claro, y yo prefiero que quede explícito, que pueden ser juntas de vecinos, que pueden ser hogares de ancianos, que pueden ser clubes deportivos de niños o niñas que son vulnerables. O sea, creo que es muy importante que habilitemos, y eso fue una recomendación que también nos hizo Red de Alimentos y todos los que invitamos. Te fijas, porque nosotros ponemos el receptor final público-privada, dice tales como entidades benefactoras sin fines de lucro, juntas de vecinos, clubes deportivos, iglesias, establecimientos educacionales, corporaciones municipales, centros de atención de salud familiar, u otros que lleven a cabo. Yo en eso sería más exhaustivo, porque nos parece muy importante que esos sean actores que colaboren a este proceso. Ya. Vamos a dejar la tarea como para revisar cómo se especifica más, porque yo entiendo que todo el mundo lo entiende, pero tampoco podemos hacer un listado eterno exhaustivo con las habilitaciones. Claro, pero que se entienda que es amplio. Presidenta, yo creo que de la definición se entiende. Yo comparto que uno no puede hacer toda esa enumeración o no es bueno la técnica legislativa, pero al poner entidades tales como entidades benefactores sin fines de lucro, incluye todos los que señala el senador Girardi. Desde mi punto de vista, podría a lo mejor, claro, el concepto benefactoras podría limitarlo un poco, y a lo mejor ahí hay que buscar o ponerle benefactoras o otra palabra, ¿no es cierto?, para ampliarla. Pero yo creo que, no sé, de repente, efectivamente podrían ser donados hasta a una familia vulnerable. O sea, no hay, yo en eso lo comparto con el senador Girardi, a lo mejor no hay que limitarla a personas jurídicas, porque ¿por qué no podría donarse a familias vulnerables sin pasar por... Esa era la idea que teníamos nosotros también, de que fuera amplio, que pudiera ser una junta de vecinos o incluso una familia que esté calificada como vulnerable. Por ejemplo, si un restaurante quiere donar 5 platos que le sobraron, o que por último, a sus trabajadores, que son... Claro, o también podría donar incluso a sus trabajadores. A sus trabajadores, claro, a quien tenga necesidad y que califique evidentemente para eso. Entonces, a mí me parece que este punto debiera quedar un poco más abierto para que sea claro y después no se transforme en una traba para que ya sea persona, o yo me imagino una junta de vecinos, una comuna popular o un club deportivo, puedan también acceder a... porque además todo ese tipo de instituciones, todos los conocemos, tanto los clubes deportivos de comuna o la junta de vecinos, desarrollan actividades muy importantes justamente de solidaridad. De hecho, gran parte de las ollas comunes hoy día están implementadas con de distintos grupos, entre ellos clubes deportivos, juntas de vecinos que están haciendo ese trabajo. Entonces, me parece que lo que yo pido es que al poner la definición sea lo suficientemente abarcativa para que no deje fuera esto, y como dice Lu, tampoco a eventualmente una familia vulnerable que quiera poder acceder, tal vez no a recibir la donación de un supermercado, pero sí a recibir la donación de una feria o de un restaurante que quiera donar.
Ya, estamos súper claros en el concepto todo, estamos de acuerdo. Entonces dejémosle ahí a nuestro equipo de asesores para que nos haga la propuesta más adecuada. Continuamos, don Fernando. ¿La puse el ejecutivo? Guido, estás con tu micrófono abierto, por si acaso. Sí. No, si estoy pimponeando porque una de las cosas, perdón, que el Ejecutivo no puso, Jaime, y que es importantísimo, porque eso yo creo que requiere patrocinio, y te lo vamos a pedir, es que exista esta plataforma, porque si no hay esta plataforma, es difícil hacer ese link entre, por ejemplo, un restaurante y un club deportivo o una familia, y además nos permite tener trazabilidad de quienes efectivamente están poniendo su oferta. Esto también fue recomendaciones que nos hicieron las propias organizaciones. Entonces, eso es importante. Sugiero que sigamos revisando. Seguimos revisando el texto y comparto el punto, Guido. Don Fernando. Gracias, señora presidenta. Luego, el número 2 de este texto propone intercalar un inciso segundo nuevo en el artículo primero. El donante podrá elegir libremente las personas jurídicas sin fines de lucro beneficiarias de la donación de alimentos y, en su caso, las entidades receptoras de alimentos encargadas de intermediar entre donante y donatario. Quizás habría que aplicar el mismo criterio de amplitud que se está discutiendo. Sí, y podrían ser las personas jurídicas o naturales, ¿no? Sin fines de lucro o personas naturales. Eso Gerardo está siguiendo acá, bueno, y Jaime también para que lo revisemos. Ahora, perdón, Carolina, pero la lógica que estábamos discutiendo, si la concordamos, habría que poner, en vez de donante, habría que poner la entrega gratuita se podrá hacer, o se podrá entregar a instituciones ahí libremente. Estamos de acuerdo con el concepto. Ya, que sea consistente con el concepto que usemos arriba, me parece. Son receptores y no beneficiarios de donación. Presidenta, ¿hasta qué hora es la sesión? Terminamos de leer el texto, senador, y cerramos. Ya, porque me tengo que ir a otra comisión. Me tengo que ir a otra. Ya, por eso, don Fernando, avancemos. La número 3 reemplaza el inciso segundo actual, que está contenido en la moción, por el siguiente. Los donatarios de alimentos podrán ser entidades públicas o privadas sin fines de lucro dedicadas a la atención de personas en situación de vulnerabilidad. Las entidades intermediarias receptoras de alimentos se constituirán conforme a las disposiciones del título 33 del libro primero del Código Civil. Las entidades receptoras de alimentos responderán de hasta culpa levísima en los contratos de donación que intermedien. Continúa leyendo nomás, don Fernando. Estoy medio perdido con ese texto porque no lo tengo a mano ya. Ya. La Evelyn tiene que mover la página. La número 4 dice, para reemplazar el actual inciso tercero del artículo primero por otro del siguiente tenor. El contrato de donación de alimentos deberá contener, primero, la determinación de los alimentos objeto del contrato. Segundo, el plazo, periodicidad y demás condiciones en que se verificará o al que se encuentra sujeta la entrega de alimentos donados. La donación de alimentos que todavía no existen se presume hecha bajo la condición de que estos existan. Tercero, la individualización del donatario. Cuarto, la circunstancia de entregarse los alimentos donados a una entidad intermediaria receptora de alimentos. Tratándose del número tercero, el donante podrá delegar total o parcialmente la determinación del donatario en una entidad intermediaria receptora de alimentos, quien en esa circunstancia suscribirá el respectivo contrato de donación. En lo no previsto en esta ley, el contrato de donación de alimentos se rige por las disposiciones del título 13 del libro tercero del Código Civil en lo que resulten compatibles. Prohíbese a las entidades intermediarias receptoras de alimentos cobrar o percibir suma alguna por concepto de entrega de las entidades donatarias de alimentos. Todo el texto está discurriendo sobre el contrato de donación, ¿no? Yo creo que hay que articularlo con lo que ya ha ido resolviendo la Comisión. Exactamente, la misma observación para todo. Sí, entrega y recepción. Luego el número 5 propone intercalar luego del inciso tercero uno nuevo del siguiente tenor. Las entidades intermediarias receptoras de alimentos deberán capacitar adecuadamente a sus trabajadores
prestadores de servicios y voluntarios. Esas entidades deberán elaborar un protocolo para el manejo parte de sus trabajadores y dependientes de manera de asegurar su integridad e inocuidad. La número 6 es para intercalar luego del inciso cuarto, uno nuevo. Las donaciones de alimentos realizadas de conformidad a esta ley se regirán por lo dispuesto en el numeral tercero del inciso cuarto del artículo 31 de la ley de la red. El número 7, que es el siguiente. La donación de productos con embalaje dañado o defectuoso, que han cambiado su marca o diseño de etiqueta o mal rotulados, no se encontrará sujeta a las obligaciones de la Ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad. 8. Para agregar en el inciso séptimo del artículo primero, luego de la expresión composta agrícola, la expresión cumpliendo para ello la normativa legal y reglamentaria que las rige. Número 9. Para agregar luego del inciso séptimo del artículo primero un inciso nuevo, que es el siguiente. Los productores, distribuidores y comercializadores de alimentos de origen vegetal o animal podrán acogerse a las disposiciones de esta ley siempre que puedan asegurar la integridad e inocuidad en el manejo y disposición de esos alimentos. Los productores, distribuidores y comercializadores de alimentos de origen vegetal o animal responderán hasta de culpa grave en la donación de esta clase de alimentos. 10. Para agregar luego del inciso octavo, uno nuevo, del siguiente tenor. Se exceptúan de la aplicación de esta ley los usuarios de zonas francas regidas por el decreto con fuerza de ley número 2 de 2001 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 341 de 1977 del Ministerio de Hacienda. Esto también puede tener alguna implicancia tributaria que requiera patrocinio. Número 11. Agregar luego del inciso octavo uno nuevo, del siguiente tenor. Los pequeños comerciantes que desarrollen actividades en la vía pública, definidas en el número 2 del artículo 22 de la Ley de la Renta. Los pescadores artesanales, definidos en el número 5 del artículo 22 de esa ley. Las micro y pequeñas empresas definidas por la Ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño. Y los comerciantes de ferias libres no se encuentran sometidas a las disposiciones de esta ley, sino en lo que respecta a las condiciones sanitarias de los alimentos que donen libremente. 12. Para agregar en el artículo segundo del proyecto, a continuación del punto seguido, lo siguiente. Ese reglamento establecerá las condiciones apropiadas para la donación de alimentos para el consumo humano, las cuales deben cumplir con las exigencias reglamentarias sobre inocuidad alimentaria, conservación y traslado de los mismos. El número 13 y final de esta proposición es para agregar un nuevo artículo transitorio que dice lo siguiente. Las entidades receptoras de alimentos en el plazo de 6 meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial deberán constituirse o transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro conforme a las disposiciones del título 33 del libro primero del Código Civil. También habrá que resolver la compatibilidad de esto con familias vulnerables y otros posibles destinatarios de los alimentos. No, secretario, porque eso se refiere a las intermediarias y cuando hablamos de familias, trabajadores o juntas de vecinos, nos estamos refiriendo al beneficiario final de quien recibe el alimento, no a las que son intermediarias. Son las entidades receptoras, señora Luz. Ya, pero es un tema a resolver. A resolver. Yo lo que les pediría en función de la hora es que podamos hacer las observaciones, que nuestros asesores se puedan reunir con Jaime. Yo tengo hay algunas preocupaciones también en cómo quedan los equilibrios cuando tú exceptúas a un grupo finalmente e impones mucha carga a quien dona. Todo el incentivo está para no donar. Entonces, entendiendo que ahí, en el caso de lo más pequeño, es más complejo, cómo generamos un mecanismo que también incentiva la donación. Y otro tema que tengo es el plazo de vigencia de la ley, porque establecemos un plazo para las entidades intermediarias
pero la ley empieza a regir una vez promulgada. Entonces, ¿cómo juega eso? No para discutirlo ahora, sino para que pueda ser revisado. No, pero te pido la palabra. Mira, yo creo que lo que debemos hacer, el Ejecutivo presentó una indicación. Yo creo que igual a mí me parece que es bueno que lo hablemos con él. Yo quiero saber la opinión del ministro en esta materia, claramente, porque no comparto algunos de los aspectos que están acá. O sea, o aquí hay voluntad de donar efectivamente o entregar alimentos o hay una voluntad parcial. Entonces yo por lo menos lo quiero saber de la boca del ministro. Luego creo que nosotros debiéramos trabajar en la idea de que se deberán entregar, sacar el concepto de donación, además de agregar y definir que se prohíbe la eliminación o la destrucción de alimentos. Creo que hay aspectos que yo creo que igual es bueno que nuestros asesores revisen, como por ejemplo que se establezca una prioridad que nosotros pusimos en las indicaciones, que son alimentos de consumo humano, animal y finalmente para compostaje, cosas que son un poco obvias, pero que luego creo que como tú creo que te referías a lo mismo, o sea, el tema de si vamos a establecer una culpa levísima, ese criterio yo creo que es excesivo, o sea, con eso yo creo que es como decir, mire, nadie va a querer tomar ese riesgo, te das cuenta, en el fondo hay cosas sutiles que lo que buscan es que por la vía un poco mañosa de impedir esto. O sea, cuando tú pones eso quiere decir, no lo haga porque está el ámbito de responsabilidad que usted va a tener, que mejor no se meta en tontería y no haga nada. Entonces, y lo otro que me parece a mí es que al final se incorporan en las discusiones, por ejemplo, pymes, pero las pymes pueden ser pequeños restaurantes. Entonces hay que ser claro en eso para que no... Entonces yo lo que propongo es que intentemos una última vez un acuerdo con el Ejecutivo, si es posible, los asesores, o para poder mejorar el texto, y si no lo votamos, pero a mí me gustaría tener la opinión del ministro, ¿no? Porque lo que tenemos Estoy de acuerdo. acá es pero nos hemos ido acercando. Sí. Senadora Ebensperger. Gracias, presidenta. A ver, en términos generales, yo estoy de acuerdo, creo que hay que seguir conversando para buscar ojalá un texto común. No comparto el cambiar el donar, el podrán donar por deberá entregar, porque eso es lo mismo, es donación, no hay otra cosa, y acá efectivamente lo que hay detrás de esto es una donación. Yo mantendría el podrán donar, insisto, creo que hay que prohibir la destrucción y el desperdicio, y eso es el mayor de los incentivos. Respecto de las pymes, de la voluntariedad de las pymes y de los pequeños restaurantes u otras entidades, a mí lo único que me queda dando vuelta es que efectivamente ellos, al no llevar contabilidad completa, no van a obtener el beneficio tributario que sí lo pueden obtener las grandes cadenas o los grandes empresarios. Por eso es importante que se mantenga la voluntariedad respecto de ellos de donar. Yo creo que yo aquí quiero manifestar públicamente un apoyo a Jaime. Creo que Jaime está en representación del Ejecutivo, y si él habla, entiendo que está hablando el ministro, independiente que el senador Girardi tiene todo el derecho de querer... que yo quiero que el ministro me lo diga. No, está bien, su derecho, pero creo que Jaime representa al Ejecutivo, y eso no podemos perderlo de vista. ¿Sabes lo que pasa, Luz? Perdón, es que yo he tenido tantas relaciones con tantos gobiernos en distintos temas, en la lucha por la seguridad alimentaria, por la ley de etiquetado, que yo sé por qué le estoy diciendo esto. A veces uno tiene la opinión de un ministro que puede ser distinta, por ejemplo, de la unidad que tiene que ver con dentro del ministerio con este tema, que a veces tienen capturas, y a mí me ha tocado verlo en distintos gobiernos. Bueno, entonces, pero ha sido práctica... Quiero escuchar la opinión del ministro, que el ministro me diga además, que quiere borrar con el codo, que se escribe con la mano. Ya. Para terminar, vamos a darle la palabra al senador Chaguán. No, Presidenta, primero agradecer al Ejecutivo la propuesta. Esto nos permite acercar posiciones respecto del inicial. Y también quiero señalar que Jaime está representando hoy día la voluntad del ministro. Nosotros hemos tenido conversaciones junto con la senadora Ebensperger, con el ministro de Salud, por la agenda legislativa, como también la tuvieron ustedes posteriormente el mismo día.
la semana pasada, y por supuesto que acá lo que se está transmitiendo es la voluntad del gobierno, independientemente de que podamos tener una reunión con el ministro para cerrar un tema tan importante y de tanta envergadura como este. Así que, pero Jaime está representando la voluntad del ministerio, esperamos patrocinio ejecutivo para aquellas materias que efectivamente requieren aquello, particularmente en materias tributarias. Así que sería bueno saber, eso sí, si contamos con el respaldo para una indicación del Ejecutivo en esa dirección. Sí. Bueno, nadie duda aquí del rol de Jaime y yo tampoco dudo de la disposición del ministro. Creo que lo que tenemos que hacer esta semana es tratar de avanzar el texto lo más acordado posible en conjunto con nuestros asesores, y el ministro además siempre es un agrado tenerlo en la comisión. Quizá veamos, Jaime, cómo está su agenda, porque yo entiendo que en las mañanas y en este horario es imposible, pero tenemos siempre la alternativa de hacer el lunes alguna reunión cortita si tenemos que zanjar algo, ¿ya? Pero eso lo podemos coordinar directamente. Habiéndose cumplido el objeto de esta, vamos a levantar, y ahora voy a pedir al senador Chaguán que se pueda quedar un ratito con don Fernando y con Jaime para ver cómo coordinar